Buenas noches. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias. Vamos a dar unos minutos en lo que se conectan más participantes. Aún estamos en tiempo. Vamos a aprovechar unos minutitos leyéndoles o recordándoles a nuestros participantes las recomendaciones que ya les compartimos en el grupo. Recuerden que hay que revisar la velocidad de su internet. Eso para asegurar que no haya pérdidas en la conexión, se vuelva intermitente sobre todo. También, para garantizar una mejor experiencia, les recomendamos que se conecten desde un equipo de escritorio, una laptop, utilizando el navegador del Google Chrome. También se puede utilizar en un celular si lo tienen. Parece que algunos de nuestros participantes han conseguido conectarse así. El enlace ya se los compartimos. La contraseña va a cambiar cada día. Es necesario que estén atentos, por favor. Parece que hoy hubo bastantes confusiones al ingresar la contraseña porque poníamos una O en lugar de un 0. Pero bueno, se ha ido corrigiendo. Recuerden también que las preguntas a los ponentes se hacen por medio del chat. Lo tienen ahí, pueden saludar. Y de las preguntas que nos manden, estamos seleccionando algunas para que al final de la charla dediquemos la sesión de preguntas y respuestas unos minutos, por si quieren platicar también sobre algún otro punto de lo que nos va a explicar nuestro ponente. Recuerden que si tienen alguna interrupción, es suficiente con que reinicien el navegador o la página, también nada más dando enter en la barra de direcciones y se vuelven a conectar. En caso de que tengamos algún problema para poder continuar la transmisión, no se van a perder la conferencia. Estamos considerando que se grabe la sesión y se ponga disponible en el link a donde van a poder acceder para consultar incluso las participaciones que ya compartimos el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, ya llevamos
43 participantes en línea. Yo creo que ya podemos comenzar. Tengo el gusto de presentarles al maestro Juan Ignacio Hernández. Gracias. Nuestro compañero es parte del colectivo EMPAS. Es algo muy curioso. Yo creo que no esperaba encontrar a alguien con tu profesión en este rubro, pero sí. Es muy padre. Él es politólogo. La verdad es que estamos acostumbrados a ver una versión sobre la política un poco viciada, a veces hasta retorcida, pero ¿por qué no recordamos realmente qué define la palabra de político o política, ¿no? Es una actividad de quienes rigen o aspiran a atender asuntos públicos, es decir, que se involucran en estos asuntos y emplean medios o recursos para alcanzar un fin determinado. De esto precisamente nos viene a platicar hoy Juan Ignacio Hernández. Él tiene una presentación que se grabó en una entrevista el día 19 de julio en nuestro grupo de Facebook, por si gustan acceder a ella. Está grabada y está con acceso público para que la puedan consultar. Es muy interesante todo el proyecto que ha iniciado y que ya lleva cerca de 8 años, si no me equivoco. Así es. Muy bien, pues vamos a cederle la palabra al compañero para que podamos comenzar a ver su ponencia. Bienvenidos a todos y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas todas a esta noche de sábado de aprendizaje de la agricultura urbana. Toca la tercera ponencia de la noche. Bueno, aquí vamos a poner la presentación. Bueno, yo les voy a hablar un poco distinto a lo que se viene hablando el día de hoy, un poco a relación con la primera conferencia a la que dio el ingeniero Adán, y bueno, un poquito lejos del tema, como ya decían acá en la presentación, pues yo me dedico a las ciencias sociales, yo soy científico político, y estudié una maestría en sociedades sustentables, para ver qué son las sociedades sustentables desde las ciencias sociales, ¿no? Estamos muy acostumbrados a estos temas, se suelen ver desde la cuestión ambiental, desde la cuestión económica, sobre todo, que es lo que más vamos a ver por aquí. Y yo les vengo a dar una visión un poco más integral y académica de lo que es la agricultura urbana y cómo se está estudiando actualmente en los centros de estudio, en la FAO, en las universidades, ¿no? ¿Y cuál es la visión que se tiene de la agricultura urbana, tanto para este futuro de la crisis económica, como a todo lo que viene en relación con ello, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre ello. Yo les voy a hablar sobre los huertos urbanos como herramienta de transformación social, todo el potencial que tienen los huertos urbanos para hacer cambios, para modificar el status quo y llevarnos hacia otro punto que esperemos sea mejor. No sabemos nunca hacia futuro qué va a pasar, pero al menos tenemos que empezar haciendo algo, ¿no? Y al final lo que vamos a tratar es la implementación de proyectos socioambientales, proyectos no solo con fines económicos, sino que llegan a ser un poco más complementarios en todos los sentidos, a partir de la agricultura urbana, ¿no? ¿Cómo vamos a usar la agricultura urbana como una herramienta, como un medio, para poder realizar objetivos de corte social, objetivos de corte ambiental, de corte político, como vamos a ver, y muchísimos objetivos a través de los cuales tiene la agricultura urbana un gran potencial, como veremos enseguida, ¿no? Entonces, bueno, ya les comentaron un poquito sobre mí, soy maestro en sociedades sustentables, he tomado varios diplomados sobre dimensiones ambientales, sobre políticas públicas, sobre la agricultura urbana como política pública, y además de todo esto, pues yo soy agricultor urbano tal cual, trabajo en el colectivo EMPAS y tengo actualmente mi proyecto con otros amigos que se llama Huertología, donde estamos empezando a hacer lo que muchos también de aquí hacen, ¿no? Insumos de agricultura urbana, capacitaciones, y pues tenemos unos invernaderos ahorita en Xochimilco, donde estamos empezando la producción de habanero.
Entonces, pues también no es solo la parte académica, no solamente soy un académico de buró, digamos, de biblioteca, un gusano de biblioteca o ratón de biblioteca, también estoy ahí en campo, y como pueden ver ahí en la fotografía, esa fue mi coliflor, uno de mis grandes orgullos recientes de producción ya agrícola tal cual. Ese es un huerto que tenemos ahí en Copilco. Y pues bueno, ¿no? Un poco sobre mí para que vean. Soy académico, hice mi tesis sobre agricultura urbana, pero también estoy en el campo, conozco a los agricultores urbanos y trabajo con ellos diariamente, ¿no? Entonces, creo que va a ser una visión un poco fresca, y cualquier duda que ustedes tengan o comentario, pues lo ponemos al final. Algunas cosas que diré puede que sean un poco controversiales, debido a que lo estamos viendo desde otra mirada. Nosotros, lo que voy a tratar ahorita, les digo, es la parte académica, es la parte crítica, no tenemos que concordar con ella, pero recordemos mucho, la crítica es romper, es abrir caminos, es ver qué está de fondo, y pues por ello vamos a criticar algunas cosas hoy, no con el fin de demeritar otras luchas, otros trabajos, sino con el fin de ver qué hay detrás de ellos y qué tan peligrosos pueden ser algunas visiones, qué tan revolucionarias pueden ser otras visiones, y cómo esto va a alimentar todo este gran cúmulo de conocimientos que es la agricultura urbana, ¿no? Entonces, bueno, para empezar me gustaría, vamos a hablar muchísimo sobre agricultura urbana, y estamos hablando muchísimo, y pues todo el curso es de agricultura urbana, y nos tenemos que remitir a lo que significa la agricultura, más allá de la actividad económica que significa la producción de productos agrícolas, de frutas, vegetales, cárnicos, etcétera. La agricultura tiene un significado ontológico, digamos, ontología, que quiere decir, para los que no son tan específicos de la rama filosófica, lo que nos hace ser humanos. Tiene una vinculación filosófica con nuestro ser y nuestro habitar en la tierra, ¿no? Que eso al final es lo que significa agricultura, no es solamente el arte de cultivar la tierra, sino el arte de habitarla, ¿no? De cómo permanecemos en ella y de cómo la habitamos y convivimos diariamente con lo que es la otredad, lo que es otro al ser humano, que pueden ser las plantas, o pueden ser los animales, o pueden ser inclusive otros seres humanos. Y para ello les tengo algunas citas de este señor Giraldo, que escribe un excelente artículo que se llama La ontología de la agricultura ecológica, que pueden ver, después les compartiré la bibliografía. Se me hace de los más grandiosos artículos que he leído recientemente sobre el tema, y toca este tema en realidad, ¿no? La agricultura, ahorita lo voy a hacer más explícitamente, pero es aquella actividad que nos hizo ser sedentarios, ¿no? Es la primera revolución que vamos a hablar de ella ahorita, es la revolución neolítica. Es la revolución que nos lleva de ser nómadas, de ser cazadores y recolectores, a habitar un espacio, a habitar una tierra, un territorio en específico, y ser en ese territorio, ¿no? Si nosotros nos vamos a nuestras clases de historia y demás, vemos que las primeras ciudades en la historia pues nacen gracias y a partir de la agricultura. Tanto Uruk, Eridu, todas las grandes ciudades de la Mesopotamia, como las que fueron un poquito antes en la península de Anatolia y por Turquía, lo que se encuentra al lado de las ciudades siempre son grandes campos que permitieron que la gente se juntara en ciudades. Entonces, a veces es un poco redundante hablar de agricultura urbana, porque toda urbe que existe, la palabra urbe viene de Ur, ¿no? La ciudad, de las primeras ciudades que existieron en la Tierra, y la seguimos usando hasta estos días, imagínense, más de 10,000 años después. Y pues estas ciudades nacen gracias a la agricultura, ¿no? Entonces, con la agricultura nosotros arraigamos la naturaleza a nuestro lenguaje, a nuestras representaciones culturales. Si ustedes van al Museo de Antropología, casi todo lo que van a ver, las vasijas, los dioses, etcétera, todo se relaciona con la agricultura, ¿no? Tlaloc, la lluvia, las vasijas, los sacrificios, inclusive el sacrificio mismo de seres humanos, etcétera, era para que siguiera funcionando el sol, siguiera funcionando el mundo y siguiera habiendo agricultura en ese sentido, ¿no? Y lo vemos en todas las culturas del mundo. Todas las principales deidades van a ser deidades de la lluvia, deidades agrícolas, ¿no? Entonces, esa es la importancia que le damos al ser humano a la agricultura. Y pues para no hacerles tanto el choro, ¿no? Pues, ¿qué hacemos 3 veces al día, 4 hasta 5 todos los días? Comer. Y comer es nuestro contacto básico con la naturaleza, y nos recuerda todo el tiempo que somos naturaleza, ¿no? Es algo que se nos ha olvidado y pues hay que tenerlo muy en cuenta en estos días.
Volverse sedentario, ¿qué es tan importante de volverse sedentario? Quiere decir que encontramos un lugar permanente para morar, un lugar donde vamos a vivir, donde van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, y gracias a ser sedentarios, gracias a la agricultura, podemos vivir, podemos existir y subsistir como especie. Entonces, es mucho más allá la agricultura de solamente echar una semilla en la tierra y comerme lo que salga, ¿no? Significa una cuestión demasiado cargada de cuestiones simbólicas, de cuestiones culturales que ahorita vamos a ver, políticas, sociales, y que va mucho más allá. Entonces, por eso quería poner esta breve introducción, digamos, a lo que significa la agricultura tal cual, ¿no? Como este arte de habitar y de existir en la tierra. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre las revoluciones agrícolas un poco para que veamos las grandes transformaciones que generaron. Primero está la revolución neolítica, que fue la primera gran revolución agrícola, que como podemos ver en la imagen superior, pues son las primeras herramientas que se encuentran en cualquier comunidad de cualquier parte del mundo que sea agrícola, digamos, porque todavía existen comunidades de cazadores y recolectores, pero se van a encontrar estas herramientas agrícolas, como podemos ver ahí, hoces, esta especie de molcajete para moler los granos, etcétera. Son las primeras herramientas que vamos a hacer, a partir de esta primera revolución, que es la revolución que nos convierte de nómadas a sedentarios, a seres urbanos, a seres que van a habitar en ciudades. Y esa revolución fue completamente, digamos, la principal, ¿no? Esa fue la que permitió que se diera la historia, que se dieron las guerras que conocemos, batallas, Alejandro Magno, Julio César, todos estos grandes, pues no sería nada si no existiera la agricultura, no hubieran existido este nivel de cosas, ¿no? Entonces, como esta gran revolución que permite al ser humano asentarse, tener un territorio y a partir de ahí reproducirse en ese territorio, pues esto fue más o menos igual. Se mantuvo este tipo de agricultura hasta el siglo anterior, el siglo XX, cuando entra la Revolución Verde. En 1960 más o menos, se puede decir que empieza esta revolución. Se le llama la Revolución Verde, ¿por qué? Porque aumenta en gran manera la forma en que se hacía agricultura, la cambia, ¿no? Podemos ver ahí un poco la imagen. Lo que sucede con la Revolución Verde es que tecnifica la agricultura, la mejora en algunos aspectos, sobre todo en cuestiones de eficiencia tecnológica, en varias cuestiones, ¿no? En semillas, por ejemplo, se usan semillas mejoradas, se introducen los fertilizantes nitrogenados, se introducen los pesticidas a base de petróleo también, los fertilizantes a base de petróleo, y los herbicidas también, ¿no? Entonces, se introduce toda esta forma de hacer agricultura que se le va a llamar la producción industrial agrícola, ¿no? Que básicamente la idea de esta revolución verde no solo va a llegar a la agricultura, sino que va a llegar también a la parte política, a la parte social, y se va a tecnificar la agricultura tanto en esta parte, digamos, de campo, con los tractores, con las máquinas, con la tecnología, y por otro lado también se va a tecnificar cómo se piensa la agricultura, ¿no? Es cuando van a empezar las grandes secretarías de agricultura en todo el mundo, a fomentar el campo, a decir, bueno, necesitamos más alimentos, entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Y empiezan estas ideas a mover a la gente. Y bueno, durante un rato fue bastante bueno, se obtuvo rendimientos que nunca se habían visto antes en los cultivos, pero también generó muchísimas problemáticas que actualmente son las que estamos enfrentando, ¿no? Como, pues, este tipo de fertilizantes fue acabando el suelo, la vida del suelo poco a poco, el uso excesivo de estos fertilizantes, que luego puede haber debate de que los fertilizantes en sí mismos no son malos, sino, bueno, el uso excesivo que se les dio, que fue minando la tierra, contaminando el agua, destruyendo la vida, destruyendo otro tipo de insectos y demás, y pues que al final este modelo industrial, que es al que estamos acostumbrados, ¿no? Que que consiste básicamente en la producción masiva de alimentos, el modelo, sobre todo industrial, pues es básicamente hacer fábricas en el campo, ¿no? Se traslada esta idea que es muy de la ciudad, de la fábrica, de una fábrica que va a tener productos, de una fábrica que va a tener empleados, al campo, ¿no? Entonces, esta nueva visión, que sobre todo, por ejemplo, en México se ve mucho en el norte, esta visión de que el campo es ahora una fábrica de producción de alimentos, y pues se introduce
el monocultivo y estas técnicas que pues, aunque llegaron a servir durante un tiempo y fueron muy eficaces, generaron una cantidad de externalidades negativas que todavía las estamos enfrentando día a día, ¿no? Por externalidades me refiero a todas aquellas consecuencias que se generan en otras partes del planeta a partir del uso de este tipo de fertilizantes, de este tipo de herbicidas y pesticidas, ¿no? No solamente la contaminación que tenemos hacia nosotros, hacia nuestros cuerpos, sino la contaminación hacia la tierra. Y bueno, ¿esto qué es lo que genera? Pues que haya otra nueva revolución, que es la que estamos llevando actual, la nueva revolución verde, o la que se le llama la revolución silenciosa, que introduce estas nuevas técnicas de hacer agricultura, que no son tan nuevas, en realidad son las técnicas antiguas, rescatadas y dándoles un nuevo giro y juntándose con la agronomía y con estas ciencias muy de la revolución verde, pero que ahora pues se les da este nuevo toque, como puede ser a partir de la agroecología, de la llamada agricultura restaurativa, la ganadería restaurativa también, por ejemplo, que son técnicas que ya existían en realidad, pero se les da este nuevo toque, ¿no? Podemos verlo en la imagen inferior, donde está este gran campo de permacultura, donde se puede ver el policultivo, y si vemos la diferencia entre estas dos imágenes, la de la revolución verde con el monocultivo y el tractor, y la de la nueva revolución verde, que es un campo de permacultura, con policultivo, con otras formas, se ven las curvas completamente, estamos encaminándonos hacia esta nueva revolución, ¿no? Y esta nueva revolución, ¿por qué se le llama la revolución silenciosa? Porque está pasando en todo el mundo, sobre todo refiriéndonos a la agricultura urbana, ya entrando a tema, está pasando en todas las ciudades del mundo y está haciendo una revolución de poquito a poquito, ¿no? Está en el gobierno, se está discutiendo en la FAO, en la ONU, en las grandes instituciones, sí se está discutiendo la agricultura urbana, pero al fin y al cabo aún no es un tema prioritario en las agendas, en la agenda de la Ciudad de México, por ejemplo, aunque sí hay leyes y hay otras cuestiones, no está tan impulsada esta actividad, ¿no? Quiere decir que aún es silenciosa, la gente le está haciendo por su lado, poco a poco está creciendo, como ya nos comentaba el ingeniero Ardán al principio, está creciendo exponencialmente, tiene muchísimo impulso, tiene muchísimo apoyo, pero aún así no está tan fomentada desde las instituciones fuertes de gobierno. Por eso se le está llamando mucho la revolución silenciosa, ¿no? La agricultura urbana entonces es parte de esta nueva revolución que está generándose tanto en la agricultura como en la forma de vivir en las ciudades, ¿no? Y bueno, vámonos a cuestiones un poquito técnicas, rápido, para seguir en materia. Y bueno, la agricultura urbana, tal cual, estudiada desde la academia, estudiada desde las universidades, digamos, lo primero que se hizo en los años 90 fue, bueno, ¿qué es esto de la agricultura urbana? ¿Qué está pasando, no? Sobre todo para las personas europeas y de Estados Unidos, era una cuestión muy nueva y decían esto, oiga, porque la gente está sembrando en las ciudades, ¿no? Para nosotros, para los latinos, para los africanos, para los países subdesarrollados, no es algo tan nuevo porque aquí siempre se ha vivido la agricultura urbana, sobre todo por cuestiones de subsistencia. Ya nos contaba Dan en la primera conferencia un poco de la cuestión de Cuba, de las cuestiones de la guerra, ¿no? Que es cuando se usa la agricultura urbana como una actividad para producir alimentos en cuestiones de emergencia, ¿no? Entonces, estas universidades empiezan a estudiar el fenómeno y empiezan a decir, oye, pues, ¿qué está pasando con esta agricultura urbana? ¿Por qué está sembrando la gente en las ciudades? Y la primera división que se va a hacer es como para estudiarla, primero, qué se está produciendo, digamos, ¿no? Entonces, ahí se divide la agricultura urbana en agricultura urbana, ganadería urbana, producción de animales de traspatio, como gallinas, como cuyos, etcétera. Y la otra forma de estudiarla es la que les pongo aquí, ¿no? La agricultura urbana a partir de dónde se desarrolla, que puede ser la interurbana, la periurbana y la suburbana, ¿no? La suburbana es una clasificación que se desarrolló muy específicamente para el caso de la Ciudad de México. Está el estudio del doctor Lozada sobre el tema, si están más interesados. Y la cuestión interurbana y periurbana se usa a nivel general para todas las ciudades del mundo, ¿no? La cuestión de interurbana son las ciudades más urbanas que tenemos, periurbana va a tener un poco de contacto con la cuestión rural, y suburbana se usaba para las zonas como Tláhuac en la Ciudad de México, no tanto Xochimilco, sino más bien estas zonas que son muy urbanizadas, pero al mismo tiempo tienen al campo allá adentro, ¿no?
Entonces, al final, para no hacer los bolas, llega este señor que se llama Moujot, y él dice al final que, bueno, las 3 tipos de agriculturas, está interesante que existan, interurbana, periurbana y suburbana, pero al final las 3 son agricultura urbana. ¿Por qué? Porque las 3 conviven con el ambiente urbano, como podemos ver un poco aquí en la tabla esta. Un segundito. Y bueno, en esta tabla podemos ver cómo interactúan al final la agricultura urbana, periurbana, suburbana, inclusive la agricultura rural. Todas estas van a interactuar con la Ciudad de México, en este caso específico que se está analizando, y en todo el mundo es más o menos lo mismo. Al final, los agricultores urbanos le compramos tierra, por ejemplo, a los agricultores rurales o semillas, y nosotros los vendemos por nuestra cuenta. Los agricultores rurales nos comprarán desechos para hacer su composta, etcétera, y al final hay una interacción entre todos. Entonces, lo mejor ya no es tanto decir agricultura urbana y periurbana, sino enfocarnos directamente en que es una agricultura urbana tal cual. ¿En qué se diferencia la agricultura urbana de la agricultura rural, por ejemplo? Que interactúa más con el ambiente urbano. La agricultura va a ser más urbana entre más interactúe con el ambiente urbano, y menos urbana entre menos, ¿no? Esa es más o menos la idea de Moujot. Y bueno, para otra forma de estudiar la agricultura urbana que a mí me gusta mucho, aquí la tenemos. No puedo quitar esto. Bueno. Aquí. Se llama Seunert, el autor, y él la divide en más que dónde se hace, qué produce, etcétera. Él trata de estudiar la agricultura urbana a partir de sus dimensiones. Como seres humanos tenemos varias dimensiones. No nos damos cuenta, pero hay muchas veces cuando estamos trabajando, estamos en nuestra dimensión económica, por ejemplo, pero al mismo tiempo seguimos siendo padres, hijos, hermanos, estamos en nuestra dimensión social, somos novios, novias, estamos en una dimensión de género, de relacionamiento, etcétera, psicológica, política, todo el tiempo tenemos estas dimensiones, y como la agricultura como actividad humana también tiene este tipo de dimensiones. Entonces, en este cuadro podemos ver el tipo de dimensiones que propone Seunert. Vamos a profundizar más en ellas, y yo les voy a proponer otras que estuve manejando. Al final, él plantea 6 dimensiones. Vamos a hablar de las primeras 4, entonces no me voy a ir tan específico en ellas: la dimensión espacial, la económica, la social y la ambiental. Solamente voy a hablar en este cuadro de la dimensión 5, la dimensión práctica, que se refiere más que nada a la cuestión técnica y práctica de la agricultura urbana, ¿no? Todos estos conocimientos que ustedes traen ahora, los otros participantes, que la hidroponía, que la acuaponía, que la organoponía, todas estas técnicas que se utilizan, la recuperación de la milpa, etcétera, la chinampa, todas estas técnicas van a ser la dimensión práctica de la agricultura urbana. Y, por ejemplo, la dimensión intelectual es todo lo que estamos hablando ahorita. Cómo se intelectualiza la agricultura urbana, cómo se piensa desde la universidad, desde las instituciones de gobierno, cómo se analiza y cómo se racionaliza, ¿no? Esa es la dimensión intelectual. Y bueno, yo les voy a hablar ahorita, vamos a ir dimensión por dimensión, sobre todo cuál es mi intención en este aspecto, que vean la capacidad y el potencial de la agricultura urbana para tocar todas esas fibras del ser humano diversas, más allá de la cuestión económica, que es importantísima y la vamos a ver, pero más allá de ello tiene muchísimas connotaciones, y para que vean todo este potencial que tiene la agricultura urbana para modificar y cambiar no solo las ciudades, sino nuestra forma de habitar en ellas, ¿no? Entonces, bueno, vayamos un poco a la siguiente. La dimensión espacial, esta es la primera que clasifica Seunert. Al final, la agricultura urbana es una cuestión de espacio. Esto va mucho más en relación y va a ser mucho más identificable para los arquitectos, para los urbanistas, ¿no? Al final, poner un huerto urbano es una transformación socioespacial, ¿no? Es una forma en que la sociedad concibe un espacio, cómo lo trabaja, cómo lo retransforma y lo imagina, ¿no? Entonces, esto va muy en relación en cómo pensamos a las ciudades, cómo pensamos que queremos habitar en nuestras ciudades y cómo las imaginamos. La ciudad moderna, la ciudad clásica, digamos, que era antes, no imaginaba la agricultura dentro. ¿Por qué hablamos ahora de agricultura urbana? Porque en algún momento la agricultura se desplazó completamente de las ciudades. Al ser una actividad tradicional, tenía que irse para el campo. Lo que son las zonas rurales, ahí es donde se va a hacer toda actividad que tenga que ver con contacto con la naturaleza, como viene siendo la agricultura, la ganadería, por ejemplo.
la cacería, todo aquello que involucre un contacto con la naturaleza va a ser en el campo. Y en la ciudad, ¿qué se va a hacer? Pues las actividades modernas, no las tradicionales. ¿Cuáles son las actividades modernas? Pues generar, reproducir el capital y distribuirlo y transformarlo, ¿no? Entonces la ciudad va a ser el espacio de las fábricas, va a ser el espacio del consumo, pero no va a ser el espacio de las cuestiones tradicionales, ¿no? Que se consideran atrasadas. Entonces, todo aquello que se consideraba atrasado, como la agricultura y la ganadería, se desplaza a las zonas rurales y nos olvidamos de ellas completamente, ¿no? Entonces, esa fue una cuestión espacial. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? La dimensión espacial habla mucho sobre este conflicto, el conflicto que estamos viviendo por el espacio. Este conflicto entre las grandes, digamos, las grandes empresas que se dedican a las construcciones y las personas que ya no quieren más construcciones, que ya no quieren que ese espacio se siga utilizando para más y más casas. Eso es un conflicto político que estamos viviendo ahora en las ciudades. Y pues donde entran en juego estas cuestiones, ¿no? El uso del suelo. ¿Para qué queremos el uso del suelo? ¿Cuál es el uso del suelo que se le va a dar a esta área en específico? ¿Va a ser residencial? ¿Va a ser comercial? Etcétera. Y como agricultores urbanos, pues nosotros estamos peleando por un uso del suelo agrícola en las ciudades, que actualmente, si ven la entrevista que me hizo Rodrigo la otra vez, pues hablo mucho sobre esto, ¿no? Como agricultores urbanos necesitamos que las zonas de la ciudad se especifique en la ley que el uso de suelo puede ser agrícola, por ejemplo. Esta cuestión del espacio público, que está muy debatida ahora porque, ¿qué espacio público queremos? Ahora en la Ciudad de México, los que no son de aquí, pues se consideraba como espacio público poner oxxos y poner locales comerciales abajo de los puentes, ¿no? Eso no es un espacio público, son espacios privados. Al final, si yo no compro algo, yo no puedo entrar a ese restaurante, entonces no está siendo público el espacio y al final se está manejando ese discurso de que es un espacio público. La generación de plusvalía es una cuestión que estamos viviendo día a día en las ciudades. ¿Por qué las rentas son tan caras? ¿Por qué estamos gastando, sobre todo en mi generación, yo tengo 31 años, nos está costando muchísimo vivir, porque las rentas cada día están más caras y pues esta es una cuestión de plusvalor, ¿no? Siguen subiendo los valores de la tierra, sigue subiendo el valor del suelo. Y lo que decía Dan un poco en la primera conferencia, imagínense ustedes en la imagen de arriba, en este centro comercial, en este centro, digamos, de capital, donde están todos los grandes edificios y donde la tierra vale muchísimo. Cualquier negocio que ustedes pongan ahí, la renta va a ser altísima porque están en medio de la zona más comercial. Imagínense poner un huerto. No va a ser rentable, no va a generar ningunos beneficios. ¿Por qué? Porque no se está concibiendo desde ese punto, el punto espacial, ¿no? Y bueno, la cuestión de la escala de producción, que también hablaba Dan un poco, pues la cuestión de las ciudades, no se puede hacer una producción extensiva en las ciudades porque hay un conflicto con el espacio. Ya quisiéramos nosotros tener nuestras hectáreas para hacer agricultura urbana, pero simplemente es imposible y por eso nos tenemos que acostumbrar a hacerlo en pequeños espacios. Entonces, esta es la dimensión espacial, concebir a la agricultura urbana que va a insertarse en esto, ¿no? Yo como agricultura urbana voy a entrar en un espacio que esté en conflicto, que esté en lucha, entre muchos actores que quieren ese poco espacio, ya sea para casas, para un centro comercial, todo eso se contrapone con nuestros intereses, digamos. La dimensión económica, que es la que más conocemos todos, la que más vamos a estar viendo en este congreso, pues bueno, al final se concentra en la generación de ingresos, en hacer un negocio. Yo voy a producir para generar ingresos, una empresa, por ejemplo, una distribuidora, etcétera. Y pues esta es la dimensión económica, básicamente. Emprendedurismo, ¿de qué trata? Pues de esta nueva tendencia de generar nuevas ideas, ¿no? De nueva tecnología para insertarla en las ciudades y buscar nuevas formas de producir en las ciudades, ¿no? El impulso de la economía urbana a partir de esto. Entonces, bueno, no voy a entrar tanto en este tema porque es una dimensión que conocemos mucho y básicamente consiste en la visión tradicional de la agricultura urbana, ¿no? Nosotros como productores urbanos vamos a producir alimentos para venderlos y generarnos una ganancia económica, que no está mal para nada, es una de las dimensiones que cubre, ¿no? Pero no es única, como decía también Adán hace rato y como vamos a ver, si lo ponemos en cuestiones económicas, los huertos urbanos van a salir perdiendo, porque es muy difícil alcanzar la producción de otras zonas, de zonas rurales, agrícolas,
Y entonces, pues, y si solo lo pusiéramos en ese término, pues la agricultura urbana no sería viable en sí misma, ¿no? Pues, bueno, me sale más barato producirlo en el campo que producirlo aquí, ¿para qué voy a usar ese espacio para agricultura urbana? Y ahorita vamos a eso, porque la agricultura urbana no va a ser solamente una cuestión económica, sino que va a tener otros beneficios, ¿no? La dimensión social, esta es importantísima para lo que viene después. ¿Por qué son importantes los huertos? Se hablaba un poco, Adán, sobre los huertos comunitarios. ¿Por qué son importantes? No solamente porque están generando ingresos, ¿no? Que ese es el combate a la pobreza urbana, que ahora están muy de moda los huertos para eso. Generación de ingresos y reducción de gasto en las casas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que ayudan a las poblaciones vulnerables, por ejemplo, muchos huertos que se utilizan para las personas mayores de edad en asilos, para los presos en las cárceles, en residenciales, ¿no? Los huertos terapéuticos, los huertos de ocio, pues también ayudan, hay muchos casos de poblaciones vulnerables con VIH, por ejemplo, que también usan la agricultura urbana para comunicarse, para relacionarse, ¿no? Y es una herramienta práctica para esto. La cuestión de género, que es importantísima, ¿no? Cómo introducimos a las mujeres, no solamente a las líneas de producción, a las cuestiones productivas, sino a la toma de decisiones que se lleva día a día en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, también tienen un impacto muy fuerte los huertos para mujeres, que es como el que hicimos nosotros, tienen un potencial increíble, ¿no? Entonces, la dimensión social, en ese sentido, tiene muchísimo potencial. ¿Qué otra cosa? El fortalecimiento de capacidades cooperativas, que actualmente se le conoce como resiliencia, ¿no? ¿Cómo vamos a fortalecernos para los nuevos eventos que vienen? Aquí pongo el ejemplo mucho en la Ciudad de México, que nos acaba de volver a pasar, pues, lo que pasó en el temblor, ¿no? A partir del temblor se organiza mucho la gente, salió a las calles, empezaron a hacer filas para recoger los residuos, etcétera. Esas son capacidades cooperativas. Y ante lo que viene, ante la pandemia, ante la crisis económica, ante lo que viene del cambio climático, lo que está cocinándose ahora en todo el mundo, necesitamos estar fuertes, necesitamos estar unidos, necesitamos estar coordinados para poder enfrentar juntos todos estos problemas, ¿no? Ya no podemos seguir siendo individuos, cada quien en su casa, haciendo su huertito, que pues claro, es lo que ahorita se necesita porque estamos en cuestiones de pandemia y demás, pero esto es lo importante y ahí es donde viene el debate, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar juntos, separados, cada quien en su casa, ¿no? Y bueno, al final también es una herramienta para el empoderamiento comunitario e individual, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. La dimensión ecológica de los huertos urbanos, pues muchos la conocen, mucho mejor que yo seguramente, y corresponde a por qué hacemos los huertos urbanos desde los beneficios ecológicos, por supuesto el mejoramiento de la calidad del aire. ¿Esto qué quiere decir? La captura de carbono que pueden hacer las plantas, aunque muchas veces sea mínima, pues ayuda a respirar un mejor aire en las ciudades, ¿no? Un gran punto que es el incremento de la biodiversidad. Al final las ciudades son un ecosistema urbano y tenemos ciertas variedades de plantas, algunas de aquí, algunas otras no, que fueron traídas, pero al final los huertos urbanos van a ser una herramienta para incrementar la biodiversidad, tanto de insectos como de flora, de fauna, etcétera, ¿no? Y la reducción de la temperatura, lo que se conoce como el efecto isla de calor, que es este efecto que se produce por el concreto y por el asfalto, que absorben los rayos solares, lo mantienen, y al final nos dan una sensación térmica de 2 o 3 grados centígrados superior a la temperatura normal, que es lo que se conoce como el efecto isla de calor. Al final los huertos urbanos, las azoteas verdes, toda esta infraestructura verde, pues ayuda a reducir el efecto isla de calor. El siguiente punto que para mí es importantísimo, que es el cierre de los ciclos de nutrientes. Aquí me voy a detener 5 minutitos, porque es el cierre de los ciclos de nutrientes tiene que ver mucho con una cuestión que se llama la ruptura metabólica. Esto lo estudia Marx y lo estudian después otros teóricos. Y al final, ¿qué dicen? Pues las ciudades, como metabolismo, las ciudades al final son como un organismo que pues consume y desecha recursos, igual que nosotros. Es lo que se le llama el metabolismo social. Y las ciudades rompen este metabolismo social, las ciudades modernas sobre todo, ¿no? Todo lo que consumimos, lo sacamos de algún lado y lo desechamos y lo echamos a otro lado, ¿no? No hay ninguna conexión entre lo que consumimos y lo que desechamos. Y la agricultura urbana tiene este gran potencial, sobre todo a partir de las compostas y lombricompostas, etcétera, de cerrar este ciclo, ¿no? De conectarlo, de todo aquello que se desecha,
se usa ahora para producir, creando una especie de círculo en vez de la economía lineal a la que estamos acostumbradas. Entonces, bueno, esta es una de los principales herramientas que se pueden usar cuando ustedes quieran impulsar cualquier proyecto de agricultura urbana. En la dimensión ecológica ese tema es fundamental, ¿no? Estamos cerrando el ciclo de los nutrientes, que está roto actualmente en todas las ciudades del mundo, ¿no? Entonces, eso sí es un gran cambio. El reciclaje de residuos sólidos, pues todos los que hacemos agricultura urbana usamos guacales, usamos botellas de plástico, usamos PET, y todo eso se recicla, ¿no? Y pues bueno, sobre todo en la Ciudad de México, que tenemos problemas del agua, pues se ha usado mucho la captación de agua, ahora está muy de moda, y la infiltración, que todavía falta bastante por hacer, pero bueno, ese es un poco el tema, ¿no? Entonces estamos viendo las tres principales dimensiones. Estas son las dimensiones que van a ver ustedes en casi todos los estudios de agricultura urbana y en casi todas las propuestas de la FAO y de las grandes organizaciones internacionales como RUAF, etcétera. La dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ecológica. ¿Qué están atacando estas tres dimensiones? Los principales problemas que tienen todas las ciudades del mundo, que va a ser pobreza urbana, inseguridad alimentaria y crisis ambiental. Entonces, cada una de estas dimensiones va a atacar a cada uno de estos problemas. Ese es un poco para que vean estos. Y bueno, algunos autores como Richter nos proponen, y Dileman, que hizo un estudio de agricultura urbana en la Ciudad de México, ellos propusieron lo que se le llama la dimensión simbólica cultural, que para los mexicanos nos va a hacer mucho sentido, pero esto es muy difícil para los americanos o para otras poblaciones, porque ellos no tenían tanto contacto con la agricultura como la tenemos nosotros. Para nosotros es muy entendido la cuestión simbólica cultural, que está, por ejemplo, en la tradición agrícola, en las técnicas agrícolas como la chinampa. Ahí podemos ver una imagen de la chinampa. Les digo, yo trabajo en Xochimilco y las tengo que ver 2 o 3 veces a la semana, y aunque para mí ya son algo común de ver, en muchos grupos de huertos y demás que veo, para ellos es impresionante esta tecnología, ¿no? Es como de wow, intentan reproducirla en Alemania y en otros países que he visto, intentan reproducir la chinampa porque es maravillosa, ¿no? Es un pedazo de tierra que está completamente húmedo todo el tiempo, ¿no? Entonces es una maravilla, se te evita el riego, ahí mismo ellos hacen sus semilleros con la tierra. Entonces es una gran tecnología que con esa fue hecha Tenochtitlán, ¿no? Hace miles de años. Entonces, tenemos esta tradición, la tradición gastronómica, que pues, ¿qué les puedo decir? Ahí tenemos unas imágenes abajo de todos los ingredientes mexicanos, y la tradición medicinal. Si ustedes hablan con cualquier mayor de edad, con sus abuelas, etcétera, todo este conocimiento está vivo todo el tiempo, ¿no? Si ustedes agarran un epazote, la señora les va a decir, ese epazote va para las quesadillas, va para los frijoles, y además, si tienes dolor de estómago, te lo tomas en un tecito, y órale, ¿no? Y se te quita el dolor de estómago. Eso para nosotros puede ser algo muy común, pero en realidad, les digo, no está tan entendido en otras partes del mundo, ¿no? Esta cuestión, esta relación de conocimientos, de técnicas agrícolas, gastronómicas y medicinales con nuestros antepasados, ¿no? Que sigue viva y que sigue viva en nuestras tradiciones y en nuestro día a día, ¿no? Digo, una simple salsa es un legado de nuestras tradiciones, la mezcla de ingredientes, y todo esto se relaciona al final con la agricultura. La relación intergeneracional, ¿no? Es como nuestros abuelos nos enseñan este tipo de tradiciones. Para los que viven en el campo y para los que viven en Xochimilco, por ejemplo, se les enseñan estas técnicas agrícolas, y a nosotros también nos las pasan nuestros antepasados, ¿no? Luego, bueno, está la cuestión de la biodiversidad, pero más que la biodiversidad me voy a ir a la bioculturalidad, ¿no? Este rescate, no solamente que ahora está muy de moda, ¿no? El rescate de los maíces antiguos, de las grandes variedades de maíces que teníamos en México, más de 600, si no me equivoco, un aproximado, ¿no? Y ese rescate que se está dando, no solamente a los maíces, por ejemplo, a los guanzontles, a todo este tipo de gastronomía que era muy clásica de la época, antes de los españoles, y que se perdió por una serie de cuestiones históricas y políticas, y que ahora queremos recuperar, ¿no? Entonces, también la agricultura urbana tiene un gran potencial en este tema. Los huertos urbanos, yo en los que trabajé, se trabaja este tema muy específicamente con las personas, y es ustedes qué quieren rescatar, qué quieren sembrar, ¿no? Un huerto que hice en Milpalta, por ejemplo, se dedicaba tal cual, era un banco de semillas vivo para la recuperación de los maíces de la zona de Milpalta, ¿no? Una zona que actualmente está muy dedicada
a la producción de nopal, y en la zona, al menos en la zona que yo trabajo, no se ve la milpa, ¿no? Entonces es muy, muy chistoso ver que se llame milpa alta y ya no existan milpas en esa zona, al menos en la que yo trabajé, puede que en otras zonas sí las haya. Y al final, bueno, esta dimensión que para mí es importantísima como politólogo y al mismo tiempo es la que más les quiero compartir a ustedes, la dimensión política de la agricultura urbana. Como decían al principio, claro que está esta idea de política que muchos tenemos como los partidos y Andrés Manuel y el PAN y pero esa es solamente una forma de hacer política, que es la forma institucional, la forma electoral, etcétera. Eso no es toda la forma de hacer política. Al final, la política es una actividad humana, es nuestra actividad de transformar el mundo, de crear el mundo como queremos que sea, como queremos establecerlo. Y pues eso es lo que voy a hablar ahorita un poquito, ¿no? La dimensión política, pues claro que está la política institucional, que es las políticas públicas, las leyes, las normas, toda esta cuestión de cómo vamos a impulsar a la agricultura urbana desde las instituciones, ¿no? Ahorita la Semarnat, por ejemplo, trae mucho la idea de impulsar la agroecología, con qué leyes lo va a hacer, con qué normas, con qué presupuesto, cómo lo va a hacer, toda esa cuestión es de las instituciones, la dimensión política institucional de la agricultura urbana. Pero también hay otra forma muy bonita y muy interesante, que es lo que estamos hablando de la revolución silenciosa. En inglés se le llama el everyday politics o el everyday ecology, que básicamente se traduce como la política del día a día, la ecología del día a día, que son las pequeñas acciones que tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero estamos cambiando al mundo en realidad, ¿no? Por eso es tan hermosa esta parte. Estas pequeñas acciones que todos los que estamos aquí presentes, tan solo por el hecho de estar aquí presentes, estamos aprendiendo sobre algo nuevo, estamos escuchando a nuevas personas, estamos interesándonos en nuevos temas, ¿no? Ahorita muchos estaban interesados en la cuestión de la deshidratación solar, porque se está hablando, ¿no? Entonces es algo que nos va a llevar a cambiar poco a poco, no solamente a nosotros, sino a toda nuestra comunidad. Como decía Adán al principio, si tenemos de repente una maceta con un jitomate, de repente alguien se va a acercar y nos va a preguntar sobre ello, ¿no? Y va a decir, oye, ¿qué onda con ese jitomate? ¿Estuvo rico? ¿Cómo le hiciste? Me interesó mucho, ¿no? Entonces, nuestra acción del día a día, por muy pequeña que sea, está haciendo un cambio político en la sociedad, en la estructura de la sociedad, que tal vez no lo percibamos y tal vez pensemos que sembrar un jitomate no sea nada, pero en realidad está teniendo una repercusión a un futuro muy, muy fuerte, ¿no? Y ese es un impacto que se puede ver en la agricultura urbana. Hace 2, 3 años que se hizo el conteo y había cerca de 1,500 huertos entre privados, escolares, públicos, etcétera, en la Ciudad de México al menos, y eso ahorita 3 años, pues yo creo que son más de 2,000. Entonces, sí está creciendo la actividad, y aunque sea cada quien sembrando en su balcón, sembrando en su azotea, es una pequeña contribución, no solamente a la forma en que concibimos la ciudad y a la política, sino a la ecología, ¿no? Yo transformando mi espacio, transformo mi ciudad y me transformo a mí mismo, ¿no? Por eso tiene tal potencial la agricultura urbana en este sentido. Vamos a un tema más fuerte, ¿no? Que es la cuestión de la resistencia. Muchos grupos de agricultura urbana no lo hacen de la forma pacífica y bonita, lo ven como una forma de hacer resistencia contra la urbanización, contra la ciudad, contra la forma en que nos imponen un sistema alimentario que nos está matando, que nos está haciendo daño, y mucha gente dice, yo no tengo por qué ser parte de esto, entonces yo voy a sembrar mi huerto urbano, yo voy a tomar este espacio que considero que puedo usar, y lo voy a tomar porque se me da la gana, ¿no? Aunque no tenga ningún permiso de gobierno, aunque no tenga nada, que es a lo que vamos ahorita con la jardinería de guerrilla, pero muchos grupos de agricultura urbana, yo he trabajado con varios, lo ven como una resistencia, una forma de resistencia política, una forma de resistencia social ante el capitalismo, ante la urbanización, ante el sistema alimentario, ¿no? Ante lo que ustedes quieran. Cada grupo tiene su cuestión muy personal de por qué lo hace, pero al final son estos espacios tomados que tal vez conozcamos algunos, yo conozco algunos en León, varios en la Ciudad de México, que son espacios que estaban abandonados y de repente llegó la gente y llegó un grupo y los sembró y lo hizo un huerto, ¿no? Aunque no era de nadie, aunque pues estaba ahí en medio de la ciudad, y pues la gente es la misma que ellos van tomando los espacios para sí mismos, ¿no? Esa es la cuestión de la resistencia. Y se puede ver mucho en lo que se le llaman las guerrillas verdes o en la jardinería de guerrilla, que es lo que básicamente están viendo en las imágenes.
Es simplemente gente que dice, pues este pedazo de pasto no me gusta, yo voy a sembrar ahí, voy a sembrar flores, voy a sembrar girasoles, voy a sembrar verduras. ¿Por qué? Porque ¿qué dice que ese espacio debe ser? Aquí se puede ver en la primera imagen, me gusta mucho, ¿no? Era un cacho que seguro llevaba muchísimos días sin que llegara la autoridad a terminar de asfaltar. Y pues, ¿qué hicieron? Básicamente, pues pusieron ahí la tierra y sembraron unas flores, ¿no? Eso es jardinería de guerrilla, no pedirle permiso a nadie, llegar y tomar el espacio. ¿Por qué? Porque tengo ese derecho yo como ciudadano, tengo ese derecho a recuperar la ciudad, a tomar la ciudad, a recuperar ese espacio público, que al final es eso, espacio público, y por público significa que es de todos, ¿no? Entonces, ¿por qué se lo vamos a dejar ese espacio ahí abandonado, ahí feo, a dejar que el gobierno no haga nada, si yo puedo salir con mis amigos y sembrar, ¿no? Eso es mucho la idea que quiero que se lleven de esta presentación, ¿no? La capacidad que tiene la agricultura urbana para transformar las ciudades y transformar nuestras vidas. Y lo están viendo ahí tal cual en estas imágenes, ¿no? En gente que no aceptó su destino y dijo, pues yo quiero hacer mi huerto urbano, ¿no? Les voy a contar un poco la experiencia de Detroit, que es una cuestión racial, es un poco fuerte, porque en Detroit, una gran ciudad que se dedicaba a la producción de automóviles, cuando estas empresas de automóviles se mudan a México, porque era más barata la mano de obra, Detroit queda en un abandono fuertísimo, ¿no? Se abandonan las escuelas, se abandonan muchísimas calles y deja de haber fuentes de trabajo. Sobre todo la población de raza negra tuvo muchísimos problemas porque su único acceso a alimentos eran los supermercados, que la única, siendo población de pocos recursos, el único acceso que tenían a alimentos eran los de peor calidad. Todos los alimentos enlatados, todos los alimentos industrializados, que pues al final les dan muchas repercusiones en la salud. Este tipo de población tenía una fuertísima diabetes, y al final la gente pues se hicieron comunidades de color, digamos, de raza negra, que decidieron, yo no tengo por qué seguirle dando veneno a mis hijos, yo voy a tomar ese lote baldío que está enfrente con mis vecinos y voy a sembrar. ¿Por qué? Por mis hijos, ¿no? Por mí, por mi salud. No le voy a pedir permiso a nadie, no le voy a pedir dinero a nadie, lo voy a hacer por mí y organizado con mi gente, ¿no? Eso es la dimensión política de la agricultura urbana, más allá de la cuestión institucional y de las leyes y del Senado y que es muy importante. Está la otra cuestión, ¿no? La política del día a día, la que estamos haciendo nosotros como agricultores urbanos, rompiendo esquemas, rompiendo estructuras y generando un nuevo modo de vida, ¿no? Esa imagen al final, la última, me gusta mucho, ¿no? Pues es una persona de color con su pala en un mundo nuevo, ¿no? Completamente. En vez de estar en las calles destruidas de Detroit, aquí no tuve una foto, pero si pueden buscarla, vean cómo está Detroit actualmente, ¿no? Parece una zona de guerra completamente, y podemos tener eso o podemos tener un campo, ¿no? Está al final de nosotros la decisión. No podemos quedarnos esperando a que el gobierno decida hacer las cosas. Nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, que es lo que vamos a hablar ahorita un poco, la capacidad de agencia. Y bueno, retomando rápido, vimos las principales dimensiones de la agricultura urbana: la espacial, la económica, la social, la ecológica, la simbólico-cultural y la política. En todas estas dimensiones, que son las principales, vimos otras, la intelectual y la práctica. En todas estas dimensiones existe la agricultura urbana y tiene sus distintos beneficios. Entonces, no podemos nosotros concentrarnos únicamente a la cuestión económica, sobre todo porque si nos enfocamos a la cuestión económica, la agricultura urbana no va a tener ningún chiste, ¿no? Va a ser, pues, ¿yo para qué necesito eso si al final me va a salir a mí muchísimo más barato comprar las verduras en el supermercado que sembrarlas, ¿no? Pues vi un meme por ahí que era de, bueno, jitomate le dediqué 1,000 pesos y 180 horas de mi vida, ¿no? Para tener jitomate. Pues sí, pero como decía Dan también al principio, no solamente es la cuestión económica del jitomate, sino todo lo que involucró ese jitomate, ¿no? En ti, en tu comunidad, espiritualmente, socialmente, ecológicamente, todo lo que aportaste, que al final no se puede contabilizar. Digo, hay formas de contabilizar cuánto carbono están capturando mis huertos, aunque es un poco difícil, pero es muy difícil contabilizar todos esos beneficios que puede traer un huerto urbano a ciertas zonas, ¿no? Les pongo el ejemplo del huerto Tlatelolco. Estaba en una zona marginada, en una zona muy, muy difícil de la ciudad. Se pone el huerto y actualmente hay muchas visitas, hay mucha interacción. ¿Y cómo mides eso, no? ¿Cómo mides el impacto que ha tenido en la gente, no? Actualmente muchísima gente
va a llevar ahí su basura para que se produzca composta, van ahí a seleccionar sus verduras, y el huerto, si fuera solamente económico, no tendría tal cual tanto interés, ¿no? No sería tan visitado si solamente se dedicara a vender verduras. Lo que vende el huerto Tlatelolco en este sentido es la experiencia, como decíamos, ¿no? La experiencia de estar en el huerto, la experiencia de convivir con la naturaleza, y la experiencia comunitaria, tal cual. Entonces, este es uno de los ejemplos de huertos comunitarios, de huertos sociales, que podemos ver que son funcionales, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, ¿a qué va todo esto? A que nosotros podamos hacer proyectos socioambientales, tal cual. No solamente esto va sobre todo para los emprendedores sociales, ¿no? No para los emprendedores económicos, que pues lo que buscan es hacer una empresa y generar ganancias, que está muy bien, sino para aquellos que quieren hacer una empresa socialmente responsable, una empresa social y solidaria, una cooperativa o un proyecto en su localidad, ¿no? Digamos, ustedes pueden tener su empresa y llegar a su casa y decir, oye, todos los días paso por ese lote baldío y no hay nadie ahí, lleva 20 años sin usarse, pues hay algo hay que hacer, ¿no? Entonces también va para todos nosotros, que todos nosotros tengamos la capacidad de hacer un proyecto con nuestros vecinos, con nuestros amigos, etcétera, y de empujar un poco estos huertos comunitarios. Aunque ahorita está difícil por la cuestión de la pandemia, creo que también es un muy buen momento para organizarse y pensar en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, hablando de proyectos socioambientales, que es un poco a lo que va esta plática, pues son proyectos cuyo objetivo o dimensión es integral y no solamente es económica, ¿no? Es multidimensional. Tenemos varios objetivos. Claro que el objetivo principal debe ser el económico, porque como decía Dan, el huerto al final debe ser sustentable por sí mismo, pero también yo quiero hacer un huerto en esta zona específica porque quiero recuperar el maíz. Ese es un objetivo, digamos, cultural, simbólico-cultural, pero también tengo un objetivo social porque va a ser un huerto solo para mujeres. Entonces es un huerto con cuestiones de género, con cuestiones bioculturales y económico, ¿no? Nuestro proyecto, entre más multidimensional sea, entre más objetivos tenga, puede que sea más rico, mucho más fácil de realizar y con mucho más impacto que solamente un huerto económico, digamos, ¿no? Estos proyectos socioambientales, como les digo, pueden ser impulsados por individuos, que sería muy, muy importante que les digo, cada quien puede impulsarlo en su comunidad, con sus vecinos, pero normalmente son impulsados por organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, en alianza con empresas y en alianza con el gobierno, ¿no? Esto es lo que se le llama intervenciones urbanas, y para los que hacen este tipo de intervenciones o tienen en idea hacerlo, los huertos urbanos son una excelente herramienta, ¿no? La formación de redes y alianzas para implementar estos tipos de proyectos, ¿no? Les digo, muchas veces el gobierno da el espacio, las empresas ponen una parte del dinero y entre los vecinos, pues son los que van a trabajar el proyecto, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos tienen un gran potencial que debe aprovecharse, no debe dejarse de lado, y creo que como agricultores urbanos, todos nosotros que estamos aquí, debemos empezar a ver cómo impulsarlos en nuestra comunidad. No solo quedarnos con nuestro huerto de empresa o nuestro huerto de casa, sino empezar a ver cómo podemos transformar nuestra comunidad, nuestro vecindario, nuestro barrio, etcétera, ¿no? Todos podemos hacerlo desde nuestra trinchera y desde nuestra zona. Y no concentrarnos solamente en la cuestión individual, sino ver cómo influenciar a las otras personas, ¿no? Por eso, tal cual, un proyecto socioambiental que va a hacer, va a buscar identificar un problema en una zona específica, sobre todo una zona donde nosotros transitemos, una situación problemática común, ¿no? Que es lo que decíamos de la política, que son problemas comunes que tenemos, ¿no? Aquí hay un espacio que nadie utiliza, donde era un parque, pero ya nadie lo usa, entonces se llenó de basura y se llenó de personas, no muy aptas, digamos, o demás. Entonces, ¿qué hacemos para recuperar este espacio, no? Y todos seguro, ahorita que estoy hablando, están pensando en algún espacio, ¿no? Puede ser la entrada de su residencial, algún parque que tengan por ahí, etcétera, ¿no? Entonces, pensar un poco en esta cuestión. ¿Por qué es importante pensar desde la visión multidimensional, que es lo que estábamos viendo al principio? Porque nuestra crisis es multidimensional. No quiero entrar tanto al tema para no deprimirnos, ya que es sábado en la noche, pero nuestra crisis no es solamente económica, ¿no? Aquí en este cuadro les pongo algunos ejemplos, para hablar rápido.
La crisis económica, pues sí, sabemos que hay una desigualdad en la distribución de recursos, que el 82% de la riqueza está en la mano del 1% de la población, y si nos concentramos en la cuestión económica, pues solo vamos a resolver esa crisis económica, pero no todo lo demás, ¿no? La crisis política, el fallo de la democracia, la incapacidad de generar nuevas formas de organización. Ahí una dimensión política de huertos urbanos puede aportar algo, ¿no? Sobre todo en la participación, en nuevas formas de participar, que no solamente participemos a través de nuestro voto, ¿no? Así de cada 6 años, bueno, cada 3 años, yo así de, ya voté por Moreno, voté por el PAN, etcétera, ya cumplí, ¿no? Ya. Lo demás solamente me voy a quejar en redes sociales del gobierno. No, la participación es mucho más allá que solo eso, ¿no? Tenemos que participar diariamente en nuestra comunidad, en nuestras vidas, en nuestra ciudad. La crisis ecológica, que pues bueno, todos conocemos, energética, alimentaria, etcétera, no quiero entrar tanto a detalle. Robert Bartra, un filósofo acá mexicano, le llama la crisis de crisis, ¿no? Es una crisis de todas las crisis que existen y al final que nos dice que es una crisis del modelo de civilización que tenemos. Algo no está funcionando en la forma en que vemos el mundo, en nuestro modelo de civilización, que en 200 años que tiene la civilización moderna capitalista, nos acabamos al mundo, ¿no? Lo que nunca había pasado en la historia de la humanidad de más de 10,000 años, que aunque haya sido esclavitud, aunque haya sido feudalismo, la Tierra seguía funcionando, ¿no? Y en 200 años desde la Revolución Industrial, algo hicimos que acabamos con todo, no solamente con el planeta, sino con nuestras formas de organizarnos, nuestras formas de hacer política y todo lo demás, ¿no? Se fue acabando. Entonces, por eso es tan importante que nuestros proyectos sean multidimensionales, porque estamos atacando una crisis multidimensional. No podemos solo quedarnos con el aspecto económico, que es el aspecto de generar ingresos, que es importantísimo, pero sí, tenemos que rescatar otras cosas, tenemos que rescatar espacio público, tenemos que volver a convivir, volver a trabajar juntos, tenemos que luchar por más espacios para la naturaleza, y todo eso no se puede hacer solamente si yo pongo mi empresa en algún lado, que está muy bien, les digo, pero pues tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Que es un poco a lo que va esta plática. Y bueno, les voy a dar rapidísimo un poco de esta teoría sociológica, tal cual. ¿Qué es la agencia y los actores sociales? Al final, la agencia es nuestra capacidad como seres humanos de cambiar las situaciones que consideramos injustas o consideramos que no nos gustan o que son modificables, ¿no? Nosotros al final, algo que no nos gusta, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer algún movimiento, vamos a hacer algo para cambiarlo, ya sea una cuestión de justicia, de economía, inclusive electoral, ¿no? Ahora que si quieren sacar al presidente, si no, ya hacen la marcha en los coches, etcétera. Eso es capacidad de agencia, es capacidad de transformar las cosas. Todos como seres humanos tenemos esa capacidad. ¿Cómo se hace? Pues a través de acciones y a través de estrategias, ¿no? Nosotros en nuestro actuar modificamos estas cuestiones estructurales que nos imponen y como les digo, como les expliqué en el ejemplo de Detroit, por ejemplo, ¿no? Ahí las personas ven una situación injusta, están siendo prácticamente asesinados por un gobierno que los descuida, que no les da salud, que no les da alimento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? O me muero o empiezo yo a generar mi propio alimento, ¿no? Son las situaciones en las que todos hemos estado, los niños de la calle, la pobreza urbana, todos tenemos estrategias para sobrevivir, aún en las formas más terribles de coerción. Nos dice, no sé si ya han visto la película La vida es bella, ¿no? Está en un campo de concentración, está en la peor experiencia de coerción del mundo, y el señor está feliz, ¿no? Está tratando de cambiar la situación. Todos tenemos esa capacidad de transformar algo que consideramos injusto, algo que consideramos modificable, ¿no? Esa es la capacidad de agencia, y eso es lo que nos convierte en actores sociales. Al final, los actores sociales, todos los seres humanos, cuando tomamos una acción, nos volvemos actores. No solamente somos seres que van a recibir y, pues bueno, ya nos fregó el capitalismo, ya nos fregó el gobierno de AMLO, ya nos fregó esto, no, sino que también nosotros tenemos que actuar para transformar esas situaciones, ¿no? Bueno, si nosotros vamos a actuar, hay dos formas de actuar, interviniendo o cooperando. La intervención es la clásica forma de actuar en algún lado. ¿Y cómo se realiza? Puede ser cualquier organización, el gobierno, las asociaciones civiles, la FAO, las agencias de desarrollo, las agencias de financiamiento internacional, que al final van a confiar en un grupo de expertos, entre ellos científicos sociales, agrónomos, etcétera, que les va a diseñar un programa
y se va a imponer en lo que nosotros llamamos en política el top-down, ¿no? De arriba hacia abajo. Vas a llegar nosotros con nuestro paquete tecnológico y con nuestro paquete y decir, mira, en esta zona se da súper bien los berries, entonces tú vas a sembrar zarzamora y vas a sembrar otros berries, y aquí está el dinero, aquí está el paquete tecnológico para que hagas tu invernadero y que hagas esto, y ¡pum! Y eso es una situación que se impone. ¿Por qué no suelen funcionar este tipo de intervenciones? Como nos ha enseñado la historia de la agricultura en México, por ejemplo, cuando fue aquí la Revolución Verde y se buscó imponer en muchas zonas ciertos tipos de agricultura y ciertos modelos, pues no funcionó porque la gente no estaba acostumbrada, ¿no? Recuerdo en una película, ahorita no recuerdo el nombre, que dicen, bueno, pues es que llegó el gobierno y nos obligó a poner chivos y yo nunca había tenido un chivo en mi vida, entonces me dieron 100 chivos y pues se me acabaron muriendo la mitad, y con los que tuve al final no supe qué hacer porque no tenía ninguna red con nadie y no supe vender la carne, ¿no? Entonces ese es un poco el problema cuando nosotros buscamos intervenir en algún espacio, no llegar con esta visión de arriba hacia abajo, de yo soy el que sabe todo y pues aquí está lo que debes tú hacer, sino todo lo contrario. Eso es a lo que viene la cooperación. Yo como facilitador, yo como persona que busca implementar en algún lado una acción social, en conjunto, CVB es comunidad, vecindario o barrio, lo voy a trabajar en conjunto. Al final voy a escuchar a los actores sociales, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí hacer mi proyecto. El mayor error que ustedes pueden hacer en cualquier proyecto socioambiental es llegar con la idea de que ustedes saben y que por lo tanto van a imponer a las personas que están en esa comunidad. Desde ahí no va a funcionar el proyecto. Entonces, lo primero es tener esta idea de iguales, ¿no? Vamos a trabajar de iguales y yo con mis conocimientos les voy a ayudar a que desarrollen las capacidades y las potencialidades que ustedes ya tienen como seres humanos. Al final, recuerden que toda persona sabe lo que quiere, eso manejaba mucho Emiliano Zapata, ¿no? La política, todos sabemos de política. Al final, todos sabemos qué necesita nuestra comunidad, todos sabemos qué necesitamos en nuestra ciudad, afuera de nuestras casas, y no necesitamos un experto que venga y nos diga desde arriba, ¿no? Igual que nos ayude con ciertas cosas, de oye, pues sí, yo quiero producir espárragos, pero necesito tu ayuda en esto, en esto, en esto, con mucho gusto, ¿no? Pero no voy yo a llegar a imponerle a la persona. Entonces, bueno, algunos ejemplos de proyectos socioambientales a partir de la agricultura urbana, sobre todo son los huertos comunitarios, es el principal proyecto socioambiental que se hace. Se llega a la ciudad, da un espacio, o algún vecino dona un espacio, y ahí se hace un huerto comunitario. ¿Qué significa comunitario? Que todos pueden participar de alguna forma y todos pueden recibir los beneficios de aquel huerto, que es mucho más complicado de lo que parece, y ya vamos a ir ahorita a ese tema. Los huertos vecinales, que sobre todo ahorita están haciéndose en azoteas de residenciales grandes, están muy en etapa inicial, todavía no se despega este asunto, pero ahí va creciendo poco a poco la idea, ¿no? De tener espacios comunitarios, espacios públicos, donde podamos ir a reunirnos, a tener un momento de ocio, un momento terapéutico, e inclusive productivo en nuestro huerto urbano, ¿no? Y otro proyecto socioambiental, pues los huertos escolares, ahí está completamente y se ve todo el potencial que tienen. Al final los huertos escolares no están buscando producir, ¿qué es lo que están buscando? Es educar a las nuevas generaciones, educarlas en la cuestión de la importancia de comer bien, de sembrar sus alimentos, y vean todo el impacto político que tiene un huerto escolar, que no se está viendo tal cual, pero yo le estoy enseñando a un niño a comer bien, estoy reduciendo sus probabilidades de diabetes, de hipertensión, etcétera. Lo estoy enseñando a sembrar, a ser independiente, a tener un contacto con la tierra, y todo eso a partir de enseñar en las escuelas, ¿no? Entonces, el huerto escolar es un proyectazo socioambiental que se están haciendo actualmente. Y pues lo que les comentaba, los huertos de ocio. Ahí tenemos un ejemplo en la foto de unas señoras mayores de edad que están usando el huerto pues para pasar un rato agradable. No tiene por qué, al final, si nosotros buscamos que nuestro huerto produzca, pues las señoras no van a ir porque pues es mucho trabajo, ¿no? Yo solamente quiero ir 1 o 2 horas, platicar con mis amigas, etcétera. De esto les puedo comentar un poco la experiencia que tuve con las composteras de Tlatelolco, que pues es un espacio que se le cedió a un grupo de mujeres mayores de edad que se dedica únicamente a la elaboración de composta. Las señoras están ahí por gusto, reciben los desechos orgánicos de los vecinos, los transforman en composta y la composta la regalan o la intercambian por plantas.
no buscan un beneficio económico, y el huerto funciona, y bueno, no es tal cual huerto, es más una zona de compostaje, pero el huerto creo lleva más de 8 años, 10 años, ¿no? Llega funcionando, a pesar de que no tiene una cuestión económica. ¿Cómo se sostiene? Pues por donaciones de vecinos, etcétera, ¿no? Y les digo, sobre todo, el impacto social no se puede medir, ¿no? Solamente que vayamos y le preguntemos a las mujeres que trabajan ahí, oigan, ¿estos qué beneficios ha traído a su vida? Que yo platicando con ellas me lo han dicho, ¿no? Así de, pues yo ni conocía a mis amigas, ¿no? Ahora las que son mis amigas, pues nos conocimos aquí, me da un espacio para platicar, me da un espacio para convivir, y al mismo tiempo elaboramos composta, ¿no? Entonces, para que vean ese tipo de beneficios y el impacto que puede tener en ese espacio que les cuento de las composteras Tlatelolco, es de 4x4, no es la gran cosa, y sin embargo tiene un impacto fuertísimo en la comunidad, no solamente porque muchos vecinos ya llevan su basura orgánica ahí, sino porque ahora tienen composta disponible para sus plantas, y entienden un poco porque al estar ahí, al llegar ahí, las señoras te explican cómo funciona la composta, cómo se hace y cuál es su importancia, ¿no? Entonces, ese impacto en un espacio pequeño con unos cuantos actores sociales es incontable, ¿no? Bueno, si nosotros queremos hacer un proyecto socioambiental a partir de la agricultura urbana, les cuento un poco desde mi experiencia. ¿Qué es lo primero que necesitamos saber? ¿Qué necesita la comunidad? Si nosotros nos juntamos, vamos con los vecinos y decimos, oye, pues tenemos este espacio vacío, y yo llego con la idea de, bueno, vamos a poner puros jitomates, porque a mí me gusta el jitomate, y vengan, pues no va a tener para nada éxito, que es lo que les decía hace rato. Entonces, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico participativo, que básicamente, yo la forma en que lo realizamos fue ir de puerta en puerta preguntando, oiga, tenemos la idea de hacer un huerto urbano, ¿a usted le gustaría? Sí, creo que sí. ¿Qué le gustaría que se impartieran ahí clases sobre qué? ¿A qué le gustaría hacer? Etcétera, ¿no? Entonces se van anotando todas estas necesidades de la comunidad. Posteriormente, se trata de reunir con los que quieren participar. Se va otra vez de puerta en puerta, se junta a los vecinos, se les dice, nos vamos a reunir tal día en el espacio, y se hace otra herramienta comunitaria que es muy bonita, que es el diseño participativo del huerto. Entonces ya decidimos cuáles son las necesidades desde el diagnóstico participativo, y dijimos, bueno, pues aquí hay muchas mujeres mayores de edad, entonces creemos que va a ser necesario un huerto para mujeres, y se le pregunta a las mujeres qué quieren hacer, y ellas te van a decir, bueno, pues a mí me gustaría hacer pomadas, pues a mí me gustaría hacer productos de belleza, no, pues ¿saben qué? A mí me gustaría hacer salsas. Y se trata de llegar a un acuerdo entre todas las partes para diseñar el huerto, ¿no? Entonces, tal cual, pues en este caso, digamos, pues se haría un huerto medicinal porque quieren hacer pomadas y porque quieren hacer productos de belleza, pero hay una señora que quiere hacer salsas, entonces también se dedicaría una parte del huerto, se dedicaría a chiles, por ejemplo, a cebolla, etcétera. Y en todo eso lo hacemos en el diseño del huerto, así todas las partes se sienten integradas, digamos, y puede tener mucho más éxito el proyecto. Una cuestión que es fundamental para que esto funcione, el establecimiento colectivo de acuerdos y de jornadas de voluntariado. Los acuerdos, sobre todo, son muy importantes, ¿no? Porque todos muy hippies nos encanta llegar y decir, todo es bien bonito, y qué bonito va a estar esto, y aquí está el huerto comunitario. Pues sí, pero va a haber problemas, ¿no? Va a haber días que, pues le tocaba venir a Juanita y no vino, y no regó las plantas y se murieron todas, ¿no? Entonces, Juanita está rompiendo un acuerdo en ese momento, y debe haber alguna especie de castigo, no fuerte, no tampoco es que sea la policía ahí, pero eso debe de plantearse en los acuerdos, ¿no? Vamos a poner estos acuerdos de convivencia, vamos a poner estos acuerdos de jornadas de voluntariado, y si alguien falla, pues va a tener menos acceso a lo que genera el huerto, por ejemplo, o le va a tocar un día de trabajo más, etcétera. Todo eso se pone de antemano, antes de crear el huerto, ¿no? Y al final lo que nos funcionó a nosotros fue, una vez que se decide todo esto, pues vamos a enseñar cómo se hace la agricultura urbana, vamos a dar el curso de composta, el curso de germinados, el curso de trasplante, al mismo tiempo que estamos construyendo el huerto. Mientras uno enseña composta, se va a hacer el compostero, por ejemplo. Mientras uno enseña germinados, se van a hacer los distintos germinados en las distintas charolas de germinación, para las plantas. Cuando uno enseña a trasplantar y hacer contenedores, ese día se van a hacer los contenedores para el huerto, ¿no? Entonces, se hace una construcción colectiva y un curso colectivo, digamos, del huerto. Estas son algunas formas en que lo pueden implementar.
esta ya es una cuestión técnica. Les digo, al final ustedes pueden hacer este proyecto de agricultura urbana para sus comunidades, o si se dedican a esto, como es mi caso, por ejemplo, si pertenecen a una asociación civil o algún otro tipo de organización de la sociedad civil, o alguna empresa que esté buscando formas de hacerse socialmente responsable o demás, estos proyectos socioambientales son una gran oportunidad para cubrir varias dimensiones en un solo proyecto, ¿no? Proyectos integrales. Si ustedes hacen su proyecto en papel, antes de hacerlo físicamente, es mucho más fácil, porque así pueden ir llegando con los actores sociales, con los vecinos, por ejemplo. Puede que haya un gran empresario en la zona, puede que sea el dueño de la tiendita, o alguien por ahí que tenga dinero y que tenga interés en el proyecto. Si ustedes llegan con el proyecto en papel y le dicen, mira, estamos pensando hacer esto en esta zona, van a trabajar estas personas, y pues nos falta tanto dinero para tierra, y nos falta tanto dinero para insumos agrícolas, es muy probable que consigan apoyo si ustedes tienen todo muy bien escrito y muy bien diseñado, ¿no? Que eso es lo importante de elaborar un buen proyecto. Me decía a mí un profesor siempre que no hay buen proyecto que no encuentre financiamiento. Si ustedes lo hacen bien, lo hacen con el corazón y lo hacen buscando resolver estas necesidades locales que tienen muchísima oportunidad de captar más personas que se agreguen a su proyecto, ¿no? Estos proyectos integrados, que al final, lo decía un poco en la entrevista, es esta idea de, bueno, pues voy a ir con los vecinos y tal vez los vecinos me puedan apoyar con trabajo, me puedan apoyar con algunas plantas o un poco de tierra, pero si voy con otra persona puede que me regale pintura. Si voy con el delegado y voy con el proyecto hecho y me presento ante el delegado y le digo, mira, tenemos esta idea ante el alcalde, ya ni tenemos delegados en la Ciudad de México, por cierto. Si voy entre el alcalde, voy a la oficina del alcalde y le digo, mira, tenemos este proyecto, ya están interesadas tantas personas, el de la tienda nos va a poner tanto de tierra, nos va a poner tanto, ¿tú en qué me puedes ayudar? A mí lo que me pasó en Topilejo, que ahorita les voy a contar un poco, pues al final la delegación, la alcaldía nos dio pintura, nos dio herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque vio que el proyecto ya estaba arrancando y que había muchísimas partes que estaban interesadas en él. Y empezamos sin ningún peso, ¿no? La verdad, se fueron agregando proyectos. Ahorita les cuento rápido la historia. Y entonces, bueno, si ustedes van a elaborar su proyecto, rápidamente, tengan objetivos claros y, sobre todo, objetivos multidimensionales. No es, voy a hacer un huerto, para producir jitomate. Se acabó. Eso no es un proyecto multidimensional. Lo que les decía, voy a hacer un huerto para producir jitomate, ¿dónde se van a rescatar las semillas tradicionales del jitomate de la zona? Ok, ya se le agregó un objetivo biocultural. También va a ser un huerto para mujeres y mayores de edad. Pues se le agregó un objetivo social. Al mismo tiempo, el huerto va a usar captación de agua y generación de composta. Pues ya están cumpliendo objetivos ecológicos y ambientales, ¿no? Y al mismo tiempo se van a hacer jornadas y se van a pasar documentales y se van a hacer conferencias, etcétera. Entonces, está cumpliendo un objetivo político. Si ustedes buscan integrar todos esos objetivos a su proyecto, es mucho más fácil que el proyecto pegue, ¿no? Si ustedes van y hablan con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría de Desarrollo para las Comunidades, para las mujeres, etcétera, es mucho más fácil que alguien les abra la puerta si ustedes vienen con este concepto multidimensional. Entonces, bueno, después de definir muy claramente sus objetivos, que aparte deben ser medibles y cuantificables, esto es bien importante, van a justificar su proyecto, ¿no? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué en ese espacio? ¿Cuáles serán los impactos que va a tener en esta zona, ¿no? Les digo, no tienen que ser económicos porque muchas veces van a ser muy difíciles de medir, sino que, bueno, yo pretendo que en este huerto trabajen 10 personas a la semana y, pues no sé cuánto se vaya a producir, pero al final a mí lo que me importa es que trabajen 10 personas. Y eso se puede medir, se puede cuantificar y se pueden entregar resultados, ¿no? ¿Quiénes van a ser los actores que van a participar? ¿Quiénes y cómo van a participar? ¿Cuál va a ser el rol de cada uno? Ya para cerrar esto, que se me está acabando el tiempo. El desarrollo del proyecto. ¿Dónde, cuándo? Y por supuesto, el presupuesto. ¿Cuánto dinero voy a necesitar? La gran ventaja que tienen los proyectos de agricultura urbana es que si no tienen ese objetivo económico son muy baratos. La mayoría van a ser cuestiones de reciclaje, se puede usar la misma tierra que está ahí si se abona, si se trabaja, se pueden usar semillas que tengan los vecinos, semillas que les done la alcaldía, que les done alguna autoridad gubernamental, también pueden usarlas. Entonces, bueno, esa también es una cuestión que deben tomar en cuenta. Y al final les digo,
si es un buen proyecto y ustedes le van a decir a la autoridad o a la persona que necesitan, oye, no necesitamos tanto de presupuesto, necesitamos 5,000 pesos. Con 5,000 pesos arrancan, venga, ¿no? Se dona con muchísimo gusto, si está muy bien elaborado, ¿no? Y al final, pues la evaluación, buscar formas en que puede evaluarse, les digo, no tiene que ser únicamente en la cuestión económica de, generamos tantos jitomates, sino de, bueno, pues participaron 10 personas, vinieron 5 niños, se realizó una conferencia sobre la importancia de la composta, etcétera. Todo eso se puede cuantificar y al final se pueden entregar resultados a la persona o a la autoridad u organización que les dé los recursos, ¿no? Y al final, los ajustes. No olvidemos que todo está para mejorar, ¿no? Entonces, si tenemos una buena forma de evaluar, podemos mejorar nuestros proyectos al final, ¿no? Y bueno, en estos últimos 10 minutitos les cuento el ejemplo de lo que hicimos para que vean el impacto que se puede tener. Nosotros, como EMPAS Colectivo, decidimos empezar un trabajo de un huerto comunitario en la zona de Topilejo. Topilejo, para los que no conocen, es un pueblo originario de la Ciudad de México, está por la salida a Cuernavaca, y pues, aunque está dentro de la ciudad, cuando se llega es completamente, se cambia, ¿no? A una cuestión de pueblo, ahí está la iglesia, están los caballos, etcétera, ¿no? Se pasa a un mundo rural completamente, y ahí decidimos hacer un huerto comunitario. En su momento se decidió para mujeres, poco a poco nos fuimos dando cuenta que era más difícil de lo que creíamos, y pues bueno, fuimos trabajando con esta idea de hacer un huerto urbano y que el huerto urbano fuera un espacio donde las mujeres pudieran sentirse seguras y pudieran hablar de cuestiones de género, ¿no? Ahí se habló sobre todo de cuestiones de la importancia de la equidad de género, de cuestiones de violencia intrafamiliar, de cuestiones de independencia económica, y al final el huerto lo que buscaba era eso, ser un espacio para que las mujeres pudieran estar entre ellas, ser un espacio para que las mujeres pudieran generar alguna autonomía económica a partir de la generación de sus productos. Y ahí vemos, por ejemplo, está el objetivo económico, ¿no? El objetivo económico que nos dice, queremos generar hierbas medicinales para que se hagan pomadas. Ese era el objetivo económico. El objetivo social era, este proyecto va a ser para mujeres, ¿no? Mujeres de todas las edades. Entonces, bueno, ya se le agregó el componente social. Este proyecto de estas medicinas que se iban a hacer, nos dimos cuenta que las mujeres querían recuperar las tradiciones que tenían, el uso de hierbas medicinales tradicionales. Entonces también metimos eso como objetivo. Y les digo, ¿no? Se suma el objetivo biocultural en este sentido, ¿no? Recuperación de saberes por un lado y recuperación de especies, ¿no? Entonces el proyecto fue agarrando forma, fue haciéndose más choncho, y conseguimos ahí un financiamiento de una asociación civil que se llama Voces. Nos dieron ahí algo de dinero y lo demás lo fuimos consiguiendo nosotros, hablando con las autoridades en esa época de la delegación, actual alcaldía, y fuimos ahí consiguiendo el proyecto. Aquí fue una actividad, por ejemplo, que hicimos muy bonita, que consistió en, vendamos a las participantes y pues se les fueron pasando hierbas de olor y era increíble ver todos los recuerdos que les traía. Le pasamos a una señora de 90 y tantos años, olió el epazote y casi se pone a llorar porque le recordó las quesadillas que hacía su abuelita, cuando le daban los frijoles su tía no sé qué, ¿no? Entonces solamente un olor le trajo a la vida muchísimas cosas. Y todo lo fuimos anotando en ese rotafolio que pueden ver ahí. Y al final salió, eso fue una forma de diagnóstico que decidimos, no, pues aquí las señoras quieren sembrar hierbas de olor, pero no cualquier hierba de olor, no quieren ir por la lavanda y ese tipo de cosas, quieren ir por las hierbas tradicionales, ¿no? Y recuperando estos conocimientos fuimos viendo lo que querían hacer. Aquí están algunas de las participantes y al final ahí pueden ver del lado izquierdo el huerto, aquí se ve mucho mejor. Fue un trabajo de 6 meses, nos costó, íbamos 2 sábados al mes a trabajar con las gentes de la comunidad. Ahí están las lombricompostas en la zona de abajo, hicimos lombricomposta, hicimos todo este huertito de poco a poco, que como pueden ver en su mayoría son hierbas medicinales, son salvia, lavanda, epazote, algunos guanzontles que sembramos, betabeles y algunas cositas, pero sobre todo la intención era que fuera un huerto medicinal. Como pueden ver, ahí quedó un poco, se puso un sistema de captación de agua,
Y pues bueno, ese huerto sigue funcionando, nosotros nos fuimos de ahí hace como 6 años y me han comentado todavía personas que ahí sigue tal cual, ¿no? Y pues bueno, eso fue un poco lo que hicimos. Al final se integraron hombres al huerto, aunque era diseñado para mujeres. Una mujer nos dijo, pues oigan, mi esposo está retirado y quiere entrar. Y pues bueno, tuvimos que meterlo. Y a la mera hora nos dimos cuenta que el trabajo con mujeres era el trabajo con niños también. Entonces llegaban las mujeres el sábado con muchos ánimos de participar en el huerto, pero decían, oye, sí, pero tengo que cuidar a mis 3 hijos. Entonces, después tuvimos que desarrollar actividades para los niños. Entonces, el huerto se convirtió en un espacio maravilloso donde estos 2 sábados que iban, se llenaba, eran como, bueno, se llenaba el huerto, ¿no? Eran como 15 o 20 personas que iban, y interactuábamos entre todos y era un momento padrísimo, se llevaba comida, platicábamos de miles de cosas y al final, ¿cómo medimos el impacto? No hubo tal cual, pues no hubo gran producción, al final las pomadas, aunque les enseñaron a hacer, no se hicieron, pero ¿qué se llevó la gente? Pues se llevó no solamente las gratas experiencias, ¿no? Sino que se llevaron mucho la idea de ellos empezar cada quien en su casa. Entonces, por ejemplo, ahí el señor que está ahí, don Luis, se hizo fanático de la lombricomposta, le encantó y empezó él un negocio de lombricomposta después de este huerto. Había una chica, creo que se llamaba Marcela, que era la más pequeña del grupo, tenía 17, 18 años, y cuando nos fuimos hasta lloró, ¿no? Fue para ella un momento muy emotivo, que le cambió completamente su vida. Ella no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer de su vida, no encontraba como sentido, y después de los huertos, después de que vio todo lo que hicimos en su comunidad, ella dijo, bueno, pues voy a seguir haciendo esto en Topilejo, ¿no? Y recientemente supimos de ella y supimos que estaba haciendo en su forma y en su forma de entenderlo, estaba haciendo huertos urbanos para sus vecinos y para su comunidad. Entonces, al final ese impacto no se mide, y esto yo me enteré hace unos meses, ¿no? Entonces, llevan 6 años de que pasó, y yo no pude registrar cuando entregamos los resultados del proyecto, no pudimos registrar esto, pero les digo, al final, son una serie de impactos que, aunque no nos demos cuenta, están ahí y tienen grandes afectaciones no solamente en las personas, sino en el espacio, ¿no? Al final, Topilejo se quedó con este huerto urbano, que ya es parte de la comunidad, está en un centro comunitario que se llama Mujeres en Lucha, está ahí, existe, y pues al final todo esto, como les decía en la primera parte, pues son acciones políticas que no nos damos cuenta, pero vean, con una pequeña acción, digo que nos tardó algunos meses y eso, pero fue una acción que transformó el espacio, transformó a la comunidad y al final repercutió en beneficios para todos, ¿no? En muchos aspectos, no solo beneficios económicos, sino, como les dije, sociales, políticos, etcétera. Y pues bueno, espero haberles compartido un poco del potencial que tienen los huertos urbanos como proyectos socioambientales. Antes de cerrar, pues, quiero que lo que les quería dejar era eso, ¿no? Que no vean solamente al huerto urbano desde el aspecto económico, que es muy importante y claro que debe de estar ahí, pero sino que vean todo el potencial que tiene para transformar lugares, para transformar comunidades. Y entonces ustedes, si tienen una empresa o quieren empezar a incursionar en la agricultura urbana, claro que, como decía Dan, ¿no? Es necesario el aspecto económico porque necesitamos sustentar el huerto. Era un poco la idea en el huerto de Topilejo, sustentarlo a partir de la venta de pomadas, ¿no? Pero bueno, al final es muy difícil concretar intereses y que todos tengan el mismo interés. Se puede hacer, pero es bastante complicado, pero no por eso vamos a dejarlo de hacer, ¿no? Al final hay otros efectos y otras dimensiones que cubrimos y satisfacemos como agricultores urbanos, y creo que eso es lo importante, ver el potencial que tienen los huertos urbanos para transformar, para cambiar comunidades, para cambiar vecindarios, y ver este potencial que tienen como herramienta de transformación social. Al final, el huerto urbano, para mí, es más un medio que un fin. La agricultura urbana es un medio para alcanzar todos estos objetivos que queremos en distintas formas, ¿no? Al final, este huerto urbano acabó siendo un espacio público, más que nada, donde se reunían a convivir, se reunían a pasar películas, inclusive hubo baile, ¿no? Hubo convivencia. Y al final fue eso, un espacio público que se creó, que se tomó y que se accionó por medio de la misma comunidad, ¿no? Con ayuda de nosotros. Y pues al final las personas fueron las que decidieron qué querían hacer ahí, cómo lo querían hacer,
y todo, ¿no? Y pues los beneficiarios fueron ellos, nosotros nos fuimos y ya no hemos regresado, pero ahí sigue el huerto y pues sigue funcionando, ¿no? Entonces, bueno, al fin, lo que quiero que se queden y como conclusión es que vean el potencial multidimensional que tienen los huertos urbanos, más allá del aspecto económico, y que si lo podemos incluir en nuestros proyectos de vida, en nuestros proyectos económicos, y queremos meter un huerto urbano en una zona, que no solamente sea el aspecto productivo, sino que veamos todas las potencialidades que tiene, ambientales, políticas, sociales, etcétera. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Quedo atento a sus preguntas, a sus dudas, comentarios, y lo que se pueda en este ratito. Les agradezco mucho por su atención. Y pues bueno, aquí les dejo algunos datos. Está el Facebook de Huertología, es mi proyecto de capacitaciones, asesoría, insumos de productos de agricultura urbana, y en EMPAS Colectivo que tenemos esta parte social, ¿no? El diseño y asesoría de proyectos socioambientales. Por si alguien quiere incursionar en esto y necesita una asesoría o necesita una capacitación, pueden buscarnos como EMPAS Colectivo y estamos a sus órdenes. Y muchas gracias por su atención. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la presentación. Bueno, varias de las preguntas que tiene auditorio me parece que las fuiste contestando en el transcurso de la misma. Sin embargo, a lo mejor podríamos enfatizar un poco en algunas. Una de ellas es sobre la equidad de género. Que si podrías explicar un poco cómo es que se da esa parte. Sí, claro, mira, nosotros trabajamos, dentro del colectivo estaba Gloria Legorreta, ella es especialista en equidad de género, y lo que usábamos era, dábamos una hora de clase de huerto, y mientras se hacían las actividades, Gloria, junto con otra chica que se llama Marla, empezaban a tocar temas de cuestión de género, les digo, sobre todo a través de juegos y a través, no eran formas tan fuertes, porque son temas muy fuertes. Entonces era como a través de plática informal, a través de juegos y algunas encuestas que se hicieron, se fue metiendo esta idea, sobre todo a las chicas de ahí, ¿no? Que pues Topilejo, por ser un pueblo tan tradicional, tiene problemas muy fuertes de género. La mujer solo es considerada como en el hogar y no puede tener otra actividad. Entonces, empezarles a meter esta idea de, pues desde la misma plática que se hacía, ¿no? De, oye, ¿a ti qué te gusta? A mí me gusta bordar y me gusta esto. ¿Y no has pensado en llevarlo y activarlo para tener un ingreso? Y salían cosas como de, no, es que mi marido, si me ve que tengo dinero, me lo quita inmediatamente, ¿no? Entonces, fue muy fuerte y tuvimos que ir poco a poco. Les digo, tuvimos algunas dificultades cuando tratamos de hacer el huerto de mujeres. Había maridos que iban solamente para ver qué estaba haciendo su mujer, ¿no? Qué estaba pasando ahí. Entonces fue muy fuerte porque a esos maridos sí los tuvimos como que rechazar un poco. Hubo algunos que sí fueron y sí querían participar, hubo el caso de 2 personas, pero los demás solo iban como para controlar y vigilar qué estaba pasando. Entonces ahí fue muy fuerte. Y les digo, se buscaron, al final, pues no las tengo tal cual, pero fueron varias actividades, fueron 6 meses de trabajo, pero ya fue hace un poco de tiempo. Pero se les daban una especie de cursos y talleres de equidad de género, ¿no? Para que ellas mismas se valoraran, para que se empoderaran como mujeres, vieran su valía, vieran todas las oportunidades que pueden tener, y sobre todo, trabajamos mucho con una cuestión que es el autocuidado, ¿no? Si yo puedo cuidar plantas, puedo cuidar otras cosas, puedo cuidarme a mí misma, y como cuidarse a mí misma, va mucho a esa cuestión, ¿no? De exigir respeto, exigir autonomía, y pues varias cuestiones. Ahí fue un poco como estuvimos impulsando el género. Digo, yo no entraba tanto en esa parte, ahí se encargaron más. Me hubiera gustado que estuviera Gloria aquí para contarles más, pero les digo, al final es lo que sí resultó el espacio fue un espacio seguro para mujeres. Aunque habían estos 2 maridos, ellos se acostumbraron mucho a irse entre hombres a hacer otra cosa y dejar a las mujeres en su espacio, y pues salían muchísimas pláticas muy fuertes, ¿no? Entre ellas, y cada vez que se hablaban estos temas, del control económico y todo, pues como era un espacio seguro, entre ellas mismas se daban consejos, ¿no? De, ¿sabes qué, amiga? Pues yo guardo dinero en tal lugar y tal lugar, porque si me lo encuentra mi marido me lo quita. Entonces, no, amiga, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Entonces se convirtió en este espacio seguro donde intercambiaban experiencias, intercambiaban conocimientos y saberes, y al final tuvo muchas ventajas en ese sentido. Y es lo que estamos buscando actualmente. Estamos haciendo un proyecto en Magdalena Contreras que va a ser un espacio seguro para mujeres, ¿no? Un huerto específicamente para mujeres y para niñas.
en ese sentido. Entonces, bueno, espero haber respondido un poco la pregunta. Sí, y nos preguntan, ¿qué opinas de los proyectos como AFER? Son proyectos sociales que buscan crecer las comunidades dándoles recursos y enseñándoles a crecer. Claro, es lo que les decía un poco del apoyo. Hay muchas organizaciones, no conozco el caso específico que ponen de Heifer, luego si me lo pudieran comentar estaría más interesante. Pero les digo, hay muchas asociaciones y organizaciones que todavía traen esta idea de imponer de arriba hacia abajo. Esas no van a tener mucho éxito y aparte es muy feo, es una cuestión de pensar de tú eres ignorante y tú no sabes y por lo tanto yo te voy a dar la solución a tu pobreza, ¿no? Cuando en realidad les digo, todos sabemos, o tenemos ideas de cómo salir, ¿no? Las mismas mujeres con las que trabajé, pues ellas tenían estrategias para sobrevivir, para sacar algo de ingresos del día a día, y lo que hicimos fue solamente apoyar e impulsar esas ideas que ya tenían, no imponerles nada, ¿no? Sino que trabajar con ellas. Entonces yo creo que hay muchas asociaciones muy bien intencionadas, que hay que verlas y reconocerlas, que juntamente tienen esta idea de cooperar y de dar recursos para fomentar el desarrollo, pero es lo que se le llama el desarrollo endógeno, o sea, el desarrollo desde la visión de desarrollo que tienen en la comunidad, no desde la visión de desarrollo que yo tengo de fuera hacia ellos, que hay muchos proyectos que traen esa idea de fondo. Entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado con estos proyectos, de grandes empresas, sobre todo, empresas transnacionales, y del gobierno en muchos sentidos, que buscan esta idea de vamos a poner este modelo de desarrollo que nosotros queremos en estas personas para sacar dinero nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay proyectos muy bien intencionados, y hay proyectos muy bonitos, pero que en el fondo tienen cuestiones muy medio macabras, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre a consideración. Bueno, pues en general la mayoría de los participantes más que nada hacen comentarios ofreciendo felicitaciones por tu presentación, la ven como muy completa. Insisto, creo que muchas de las preguntas que puedo encontrar ya fueron contestadas. Entonces, pues quizás dentro de lo que tenemos acá, si alguien quiere profundizar un poco más y tenemos llegar a algunas preguntas, acercarse, creo que es un tema algo distinto a lo que muchos quizás también esperaban dentro de las conferencias, lo cual creemos que es muy bueno. Y quizás esta última, sé que no se enfocó tu charla sobre el gobierno de México, pero el ambiente lo ves favorable para invertir. Sí, bueno, depende de la inversión. Si quieren inversión para generar dinero, digamos, para que esa inversión reciba al final, va a estar un poco complicado, pero se puede. O sea, al final, sobre todo el gobierno de la Ciudad de México está muy abierto en estos temas y creo que lo hablábamos un poco en la entrevista, Rodrigo, y era los gobiernos locales de las ciudades pequeñas, Irapuato, León, etcétera, tienen muchísima potencialidad de sacar este tipo, porque aquí hay mucha competencia al final en la ciudad, hay muchos proyectos, hay muchos agricultores urbanos que queremos hacer más o menos lo mismo, entonces sí hay mucha competencia, pero en otras ciudades, tengo una amiga en Sinaloa que lo está haciendo con parques y le está haciendo excelente trabajo, ¿no? Se llaman Parques Alegres, y pues era esta idea, ¿no? De vamos a llevar el parque, vamos a hacerlo comunitario, vamos a hacerlo participativo, y terminó entrando el gobierno porque vio que estaba funcionando el proyecto. El gobierno fue el último en entrarle, ¿no? Le entraron las personas de los vecindarios, le entraron empresarios que trabajaban, que vivían ahí, que ellos mismos dijeron, pues yo le pongo para el parque con mucho gusto. Y al final, cuando vieron que ya todos le habían entrado, el mismo gobierno dijo, ay, pues yo no me voy a quedar fuera, ¿no? Sobre todo porque el gobierno lo que va a pedir es publicidad, digamos, al final. Un reconocimiento, y pues al final, si ellos van a dar un parte de dinero o un espacio, que sucede en muchos casos, es conveniente. Y si es conveniente, ahorita es el momento, les digo, si es un muy buen proyecto, muy bien pensado, y ustedes quieren invertir, por ejemplo, en una cuestión económica, háganlo en este sentido, ¿no? Bueno, yo quiero producir algo, en esta zona, porque en esta zona es de mi familia, o aquí viví mucho tiempo. Si hacen un poco más extenso su proyecto de solo la idea económica, creo que pueden tener mucho más impacto, ¿no? Que ver, bueno, pues yo tengo tanto dinero, lo quiero invertir aquí. Y ya ver con la gente de la localidad de, lo que yo hago ahora con Xochimilco, ¿no?
bueno, pues yo quiero invertir acá, ¿ustedes qué sugieren? Y pues me sugirieron ellos mismos de, pues el chile habanero se está dando bien y tiene buen dinero. Pues venga, trabajamos con chile, ¿no? Y entonces ya es una relación mucho más horizontal a yo llegar e imponerles y decir, bueno, quiero sembrar lechugas, ¿no? Ellos mismos me dijeron, yo quiero sembrar chiles. Pues trabajamos con chiles. Y entonces nos ponemos en un tú por tú, en una cuestión horizontal. Entonces, si quieres invertir, trata de verlo mucho en esa situación, ¿no? ¿De dónde quiero hacerlo? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Y en qué sentido? ¿Y en qué sentido mi inversión va a mejorar la situación de esa comunidad y de esas personas? No solamente mi situación como inversor, ¿no? Creo que puede tener un mayor impacto en ese sentido. ¿Qué es lo que se le llama, pues, emprendedurismo social o empresas socialmente responsables, ¿no? Que haga que si yo tengo esa inversión y esa capacidad económica de impulsar un proyecto, que el proyecto no solo me beneficie a mí, ¿no? Sino que beneficie a mi comunidad, beneficie a mi ciudad, beneficie al mundo en general, ¿no? Creo que sería la idea un poco. Bueno, pues no nos queda más que agradecerte por tu participación. De igual forma, recordar a los participantes que apenas se integraron a esta sesión que seguimos el día de mañana a las 9 de la mañana. Es el único día que va a existir ponencias temprano, entonces les tocará quizás madrugar a algunos que vivan en zonas distintas a Ciudad de México, aclarando que son 9 de la mañana, hora centro. Y pues seguir sobre todo algunos mensajes que seguiremos enviando por WhatsApp para mejorar algunas cuestiones de logística y demás. De igual forma, recordarles que tenemos la página del Congreso vía Facebook, por si alguno no la tiene, la puede solicitar también vía WhatsApp para darles ese tipo de contacto. Y bueno, dentro de los talleres que posiblemente llegues a ofrecer, que estén muy al pendiente, porque creo que sí es lo que platicábamos también, ¿no? Es una base fundamental de quiero hacer, pero quiero tener un orden en cómo hacer las cosas. Y habrá muchos que están ahorita queriendo seguir la parte que mencionas, ¿no? De tomar el espacio público. Me parece que es una propuesta distinta, sin embargo, con un sustento muy fuerte y que estaremos viendo muy buenos resultados. Agradecer a todos los participantes, agradecer al público en general. Pues ya, ahora sí, nos extendimos un poco, sin embargo, pues les damos saludos, que pasen una muy bonita noche, nos vemos mañana, seguimos en el Congreso de Huertos Urbanos contra Pandemia 2020. Muchas gracias, buenas noches.